Hay alguien mirándote ahora mismo, no desde fuera de tu casa, desde dentro. Está en la cocina. Lleva meses, quizá años, observando cada conversación que tienes mientras preparas la cena. Sabe cuándo mientes, sabe cuándo has sido generoso y cuándo has sido mezquino. Conoce tus secretos más íntimos, los que solo surgen cuando crees que nadie te escucha, cuando hablas solo frente a los fogones, cuando te desahogas con tu pareja mientras cortas verduras a las 11 de la noche. Y una vez al año, sube al cielo y se lo cuenta todo a Dios. No es una metáfora, no es una historia de miedo. Para cientos de millones de personas en China durante miles de años, esto fue, y en muchos hogares sigue siendo, completamente real. Su nombre es Zhao Yun, el señor de la cocina, el dios del hogar, y es posiblemente la deidad más importante que nunca has oído nombrar. Hoy vamos a hacer un viaje que comienza en el humo de los primeros hogares de la humanidad, atraviesa imperios, guerras, hambrunas y revoluciones, y termina, tal vez sorprendentemente, en la cocina de tu vecino, en un apartamento de Shanghái, o de Ciudad de México, o de Madrid, donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, alguien pega una imagen de este dios junto a su microondas y le ofrece un poco de miel. Esta es la historia de Zhao Yun, y es mucho más extraña, más hermosa y más humana de lo que imaginas. Para entender a Zhao Yun, primero tenemos que entender algo que nosotros, los modernos, hemos olvidado casi por completo, lo que significa el fuego del hogar. Hoy conocemos una vitrocerámica con un botón, pedimos comida por el móvil, la cocina es una habitación más, a veces la menos visitada de la casa. Pero durante la mayor parte de la historia humana, y en China esto se extiende sin interrupción durante más de 4000 años, el hogar de fuego era el corazón literal de la vivienda. No en sentido figurado, era el centro físico, el punto alrededor del cual se organizaba toda la vida familiar. En torno a ese fuego se cocinaba, claro, pero también se tomaban las decisiones importantes, se rezaba, se negociaban los matrimonios, se velaba a los muertos, se celebraba el año nuevo. El fuego nunca se apagaba si podía evitarse, porque apagar el fuego del hogar era un mal presagio, casi un duelo. Pero Zhao Yun no es simplemente el espíritu del fuego. Eso lo hacen casi todas las culturas. Lo que hace único a Zhao Yun, lo que lo convierte en uno de los fenómenos religiosos más fascinantes de la historia, es su función específica. Es un espía divino, un informante celestial, un juez doméstico que vive contigo y reporta sobre ti. La burocracia celestial china es, en sí misma, uno de los inventos más originales de la historia religiosa mundial. Mientras que en Occidente solemos pensar en los dioses como seres trascendentes, lejanos, organizados en jerarquías más o menos difusas, los chinos desarrollaron algo completamente diferente. Un cielo que funciona exactamente como un gobierno imperial. Hay un emperador de Jade en la cima. Hay ministerios, hay funcionarios, hay inspectores, hay informes anuales, hay ascensos y degradaciones. Todo ello tiene asignada una jurisdicción específica en el mundo humano. Zhao Yun es, en este sistema, el funcionario de nivel más bajo, el inspector de barrio, el que está más cerca de la gente común. Y precisamente por eso es el más importante de todos. Los historiadores de la religión tienen un término para esto: religión doméstica. A diferencia de las grandes religiones de templo, con sacerdotes, rituales elaborados y textos sagrados, la religión doméstica vive en los gestos cotidianos, en los pequeños altares caseros, en las ofrendas que hace la abuela antes de cocinar. China tiene una de las tradiciones de religión doméstica más ricas y persistentes del mundo, y Zhao Yun es su figura central. Los primeros rastros documentados de un culto al dios del hogar en China se remontan a la dinastía Shang, hace más de 3000 años. En los famosos huesos oraculares, esas inscripciones en caparazones de tortuga y huesos de buey que son los textos escritos más antiguos de China, ya aparecen referencias a sacrificios ofrecidos al señor del hogar. En aquel entonces no se llamaba Zhao Yun, el nombre más antiguo que conocemos es simplemente Zhao, el hogar, el fogón, o a veces Lao Yun, el anciano señor. La figura no tenía todavía la biografía elaborada que adquiría siglos después. Era simplemente la presencia espiritual inherente al fuego doméstico. Hay algo profundamente universal en esto. Los griegos tenían a Hestia, diosa del hogar y del fuego sagrado. Los romanos tenían a Vesta y a sus vírgenes vestales, guardianas del fuego eterno. Los indios védicos tenían a Agni, el dios del fuego que transportaba las ofrendas humanas hasta los dioses. En prácticamente todas las culturas antiguas existe esta ecuación: fuego del hogar igual a presencia divina. Durante la dinastía Zhou, que abarca aproximadamente del siglo XI al siglo III a.C., es decir, la época de Confucio, de Laozi y de los grandes debates filosóficos que definirían la cultura china, el culto del dios del hogar se consolida como parte de los llamados 5 sacrificios del estado ritual confuciano. Confucio, en los Analectos, menciona al dios del hogar, no con gran entusiasmo, hay que decirlo. Cuando un discípulo le pregunta si vale la pena congraciarse con él, el maestro responde con cierta sequedad que más vale estar bien con el cielo que con cualquier espíritu particular.
Pero el gran salto, la transformación que convierte al anónimo espíritu del fuego en el Zhaojun que conocemos, con nombre, con historia, con función burocrática precisa, ocurre durante la dinastía Han, entre los siglos II a.C. y el II después de Cristo. Los Han son, en muchos sentidos, los fundadores de la cultura china tal como la reconocemos hoy. Son ellos quienes construyen el primer gran imperio unificado estable, quienes establecen el confucianismo como ideología de Estado, quienes desarrollan la colosal maquinaria burocrática que gobernaría China durante 2000 años. El ritual es así, y lo voy a contar tal y como se practicaba durante la dinastía Han, porque lo conocemos con bastante precisión gracias a fuentes de la época. En el 23º día del 12º mes lunar, unos días antes del Año Nuevo, la familia se reúne en la cocina. La imagen de Zhaojun, pintada en papel pegada junto al fogón, es retirada de su lugar. Se le ofrecen alimentos dulces, miel, melaza, pasteles pegajosos de arroz. En algunas tradiciones se le untan los labios con miel. ¿Por qué miel? Hay dos interpretaciones que han coexistido durante siglos. La primera más inocente, para que sus palabras ante el emperador de Jade sean dulces, favorables. La segunda, más cómicamente pragmática, para que sus labios se peguen y no pueda hablar demasiado. Sí, los chinos antiguos intentaban literalmente sobornar a su dios del hogar con caramelos para que no los delatara. Hay algo en eso increíblemente humano. Después de las ofrendas, la imagen de papel es quemada, el humo sube al cielo, eso es Zhaojun ascendiendo para su audiencia anual con el emperador de Jade. En el primer día del Año Nuevo se pega una imagen nueva, el dios regresa renovado para otro año de vigilancia. Una de las cosas más fascinantes de la religión popular china es que no le basta con que un dios sea poderoso, necesita que sea comprensible. Zhaojun no es la excepción. A lo largo de los siglos se acumularon sobre él diversas leyendas de origen, a veces contradictorias, a veces complementarias. Voy a contaros las tres principales. La más extendida, la que aparece en la mayor parte de la literatura popular china desde la dinastía Tang en adelante, cuenta la historia de un hombre llamado Zhang Lang. Zhang Lang era un campesino que vivía con su esposa, a quien llamaremos simplemente la primera esposa. Ella era trabajadora, leal, devota, llevaban años juntos y entonces llegó la prosperidad. Cuando Zhang Lang se enriqueció, las versiones varían, en unas hereda, en otras tiene éxito en el comercio. Cometió el error clásico del hombre que de repente tiene dinero. Abandonó a su primera esposa para casarse con una mujer más joven y bella, a quien llamaremos la segunda esposa. La primera esposa, repudiada y empobrecida, sobrevivió como pudo. Zhang Lang, mientras tanto, disfrutó de su nueva vida, hasta que su suerte se agotó. Los negocios quebraron, la riqueza desapareció, y la segunda esposa, fiel a su reputación en el cuento, lo abandonó cuando dejó de ser útil. Zhao Lang acabó mendigo, ciego. En algunas versiones se queda ciego a causa de sus propios pecados y vagabundeando por el campo. Un día, exhausto y hambriento, llamó a la puerta de una casa para pedir comida. La mujer que abrió era su primera esposa. Ella lo reconoció. Él no pudo verla. Sin decirle quién era, le preparó su plato favorito. Él lo comió y algo en el sabor, ese sabor que solo tiene la comida que ha hecho la persona que te ha amado más que a nadie en el mundo, le partió el corazón. Empezó a llorar y a contarle a esa extraña su historia, sus arrepentimientos, lo que había perdido por su propia estupidez y codicia. En ese momento, la primera esposa le reveló quién era. Zhang Lang, abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento, no pudo soportarlo. Se arrojó al fuego del hogar. Y el cielo, conmovido por ese arrepentimiento final, o quizás simplemente necesitando de personal para su departamento de inspección doméstica, lo convirtió en el dios de la cocina. Es una historia extraordinaria y merece que nos detengamos en ella un momento. Pensad en lo que dice sobre los valores de la cultura que la creó. El dios que vigila la moralidad doméstica es el mismo, un pecador arrepentido. No es un ser puro e inaccesible. Es alguien que traicionó a su esposa, sufrió las consecuencias y encontró la redención en el momento de mayor vergüenza. Es un dios que sabe perfectamente lo que es cometer errores humanos porque los cometió. Hay en eso una teología implícita notablemente sofisticada. El mejor juez no es el que nunca ha caído, sino el que ha caído y se ha levantado. Hay otra versión, menos conocida en Occidente pero muy popular en ciertas regiones de China, donde la figura femenina cobra mucho más protagonismo. En esta variante, el dios de la cocina no es uno, sino dos, Zhaojun y su esposa, la señora de la cocina, que en algunas tradiciones recibe el nombre de Zhao Nai Nai, abuela del hogar, o simplemente Zhaojun de género femenino. La historia varía, pero en muchas versiones es la esposa quien es la figura moralmente superior. Es ella quien mantiene el hogar, quien alimenta a la familia, quien recuerda los rituales. Su marido es el que tiene el título oficial, porque el cielo, como el estado imperial, tiende a dar los cargos a los hombres. Pero ella es quien hace el trabajo real. Los investigadores que han estudiado las prácticas domésticas reales de los hogares chinos, especialmente en el mundo rural, han notado algo significativo. Son las mujeres, casi siempre, quienes realizan los rituales de Zhaojun. Son ellas quienes preparan las ofrendas, quienes pegan y quitan las imágenes, quienes dirigen la pequeña liturgia doméstica. El dios tiene título masculino, pero la religión viva que lo sostiene ha sido durante siglos trabajo de mujeres.
Una tercera tradición de raíz más claramente taoísta conecta a Zhaoyun con figuras mucho más antiguas. En esta versión, Zhaoyun es la manifestación del dios del fuego primordial, Shurong, uno de los grandes dioses de la naturaleza del panteón chino arcaico. Shurong, en la cosmología antigua, fue quien derrotó al demonio del agua Gong Gong en la gran batalla que, según el mito, causó que el cielo se inclinara hacia el noroeste y el mar se desplazara hacia el sureste, explicando así la topografía misma de China. Y aquí está la paradoja hermosa. Estas tres versiones coexisten, no se excluyen. La religión popular china tiene una capacidad extraordinaria para mantener simultáneamente múltiples narrativas sobre el mismo ser divino. Lo que importa no es la historia correcta, lo que importa es que el dios esté en su lugar, junto al fogón, haciendo su trabajo. Hasta ahora hemos hablado de historia y de mito, ahora vamos a hablar de práctica, de lo que la gente realmente hace. En un hogar tradicional chino y en muchos hogares modernos tanto en China occidental como en las comunidades de la diáspora en todo el mundo, la presencia de Zhaoyun en la cocina es constante. Su imagen, habitualmente un grabado en papel que se compra en tiendas especializadas o en ciertos templos, se pega en la pared de la cocina, preferiblemente cerca del fogón, pero nunca directamente encima de las llamas. En la imagen más clásica, aparece como un hombre maduro con barba, vestido con ropas oficiales chinas, a veces flanqueado por su esposa y acompañado de caballos, los que usará para su viaje anual al cielo, y de símbolos de prosperidad. A lo largo del año, las interacciones cotidianas con Zhaoyun son discretas pero constantes. Antes de cocinar, algunas personas lo saludan brevemente. En ocasiones especiales, el cumpleaños de alguien, un momento de ansiedad familiar, una decisión importante. Se le enciende un poco de incienso o se le dejan pequeñas ofrendas, fruta, pasteles, a veces un pequeño vaso de licor de arroz. Pero el gran momento, el ritual central que estructura la relación entre la familia y su dios, ocurre a finales del año lunar. El viejísimo tercer día del 12º mes lunar, que cae generalmente en enero o febrero del calendario gregoriano, es el Xiaonian, el año nuevo pequeño o fiesta de la cocina. En el norte de China se celebra el día 23, en el sur el día 24. Esta diferencia regional menor pero persistente dice algo sobre la naturaleza descentralizada de este culto. No hay autoridad central que unifique los detalles. Ese día, la familia prepara las ofrendas especiales. En el centro está siempre algún alimento dulce y pegajoso: los tangua, caramelos de malta y sésamo, el niangao, el pastel de arroz glutinoso o simplemente miel. Como hemos explicado, la dulzura tiene el propósito de suavizar las palabras del dios en su informe celestial. Hay un elemento del ritual que siempre me ha parecido extraordinariamente elocuente sobre la psicología religiosa que lo sustenta. Antes de quemar la imagen, en algunos hogares se realiza un pequeño gesto que podremos llamar la última inspección. La familia repasa mentalmente o incluso verbalmente en voz baja lo que Zhaoyun ha presenciado durante el año. Los momentos de los que uno se arrepiente, las mentiras dichas en la cocina, los enfados injustos, las palabras duras. Y luego se quema la imagen, se fuman los arrepentimientos y el dios sube. El ritual del año pequeño es, en el fondo, una forma de rendición de cuentas anual consigo mismo. Después de que la imagen arde, los días siguientes son de preparación febril para el año nuevo. Y en la noche de año nuevo, o en el primer día del primer mes lunar, la familia pega una imagen nueva de Zhaoyun en la pared de la cocina. El dios regresa, renovado, sin la memoria del año anterior. En algunas tradiciones se dice explícitamente que el nuevo año trae un nuevo Zhaoyun, una pizarra limpia, y listo para otro año de vigilancia discreta. Es un sistema teológico notable. La posibilidad de un nuevo comienzo está incorporada en la arquitectura misma del ritual. Este culto ha sobrevivido al budismo, que llegó a China desde la India hace 2000 años y transformó profundamente el paisaje religioso del país. Ha sobrevivido a las reformas de la élite letrada confuciana, que miraba con cierto desdén la religión popular. Ha sobrevivido a la llegada del Islam y del cristianismo. Ha sobrevivido a la caída de los imperios. Y sobrevivió con enorme dificultad a lo que quizás fue su mayor desafío, el siglo XX chino. La República de China, proclamada en 1912 tras la caída de la última dinastía imperial, trajo consigo una oleada de modernización que miraba con profunda ambivalencia o directamente con hostilidad las prácticas religiosas tradicionales. Para los reformadores del movimiento del 4 de mayo en 1919, la religión popular era superstición, atraso, un obstáculo en el camino hacia la modernidad. Zhaoyun, con sus imágenes de papel pegadas junto al fogón, con sus ofrendas de miel y sus caballos celestiales, era exactamente el tipo de práctica que los intelectuales modernizadores querían erradicar. Pero la gente siguió pegando sus imágenes, siguió preparando sus caramelos en el día 23. Luego llegó algo mucho más implacable, la revolución cultural lanzado por Mao Zedong entre 1966 y 1976. Fue uno de los intentos más sistemáticos y violentos de erradicación religiosa de la historia moderna. Los guardias rojos recorrían las casas destruyendo imágenes religiosas, altares domésticos, objetos rituales. Tener una imagen de Zhaoyun en la cocina no era solo superstición, era potencialmente una acusación de reaccionario, con consecuencias que podían incluir la persecución, la reeducación o algo peor.
Y sin embargo, los investigadores que estudiaron las prácticas religiosas en China rural durante y después de la Revolución Cultural encontraron algo fascinante. Las imágenes de Zhaoyun habían desaparecido de las paredes de las cocinas, sí, pero los rituales no. El Xiaonian siguió celebrándose, en privado, en silencio, sin imagen a la que dirigirse. La gente simplemente miraba hacia el fogón y hacía los gestos de siempre. Hay algo en eso que me resulta profundamente conmovedor. Cuando te quitan el dios, te quedas con el gesto. Y el gesto es suficiente para mantener viva la tradición hasta que el dios pueda volver. Con las reformas de Deng Xiaoping a partir de finales de los años 70 y la progresiva relajación del control sobre las prácticas religiosas privadas, Zhaoyun volvió a aparecer en las paredes de las cocinas chinas. No de golpe, no con fanfarria, discretamente como siempre había vivido. Hoy, en China, el culto a Zhaoyun presenta un panorama interesante y complejo. En las grandes ciudades como Shanghái o Pekín, especialmente entre las generaciones más jóvenes y las clases medias urbanas más seculares, la práctica es infrecuente o se mantiene como gesto cultural sin carga religiosa real. Se celebra el Xiaonian como fiesta tradicional, se comen los dulces, quizás se recuerda la historia del dios, pero sin la creencia literal en la vigilancia y el informe celestial. En el mundo rural, en las ciudades secundarias y de manera muy notable entre la diáspora china en todo el mundo, la práctica religiosa viva es mucho más robusta. En los barrios chinos de ciudades como San Francisco, Lima, Ámsterdam o Madrid se pueden comprar todavía hoy imágenes de Zhaoyun en ciertos establecimientos. Y hay hogares donde el ritual de finales de año lunar se practica con toda la seriedad y la emoción que tendría en un pueblo del Fujian hace 500 años. La globalización, lejos de erradicar esta práctica, la ha llevado literalmente a todos los continentes del planeta. Zhaoyun es, en su esencia, la respuesta a una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento. ¿Me comportaría igual si nadie me estuviera viendo? Esa pregunta es la matriz de toda la ética, de toda la religión, de toda la filosofía moral de la historia humana. Sócrates la planteó en la República a través del mito del anillo de Giges. Si tuvieras un anillo que te hiciera invisible, ¿serías justo? Pero la solución de Zhaoyun es la más sencilla, la más directa y en cierto sentido la más honesta. Nunca estás completamente solo, siempre hay un testigo. No necesariamente natural. Hay una lectura completamente secular de Zhaoyun que lo hace, si cabe, más interesante. Es la materialización de la conciencia doméstica, la externalización de ese juicio interior que todos tenemos, que muchas veces callamos y que de vez en cuando necesitamos confrontar. El ritual del Xiaonian, esa revisión anual de la conducta doméstica antes de quemar la imagen, es desde esta perspectiva una práctica de examen de conciencia colectivo, no muy diferente en su psicología básica a las tradiciones de revisión del año en otras culturas, el Yom Kippur judío, el examen de conciencia ignaciano, las resoluciones de Año Nuevo laicas. Lo que lo hace específico y poderoso es que no se aplica a la vida pública, sino a la vida privada. A la cocina, al espacio donde somos más nosotros mismos, con menos control y menos actuación. Hay otra dimensión de Zhaoyun que me parece hermosa, su vulnerabilidad. Es un dios al que se puede sobornar con caramelos, al que se le untan los labios con miel para que no hable más. Un dios que tiene esposa, que tiene historia personal, que fue, en la versión más popular, un hombre que se equivocó y lo pagó. No es un dios terrible, no es un dios de castigos apocalípticos, es un dios de consecuencias graduales, de karma doméstico, de la lenta acumulación de cómo tratas a las personas con las que compartes el espacio íntimo. Eso dice algo muy específico sobre los valores que encarna. Lo que importa, en última instancia, es cómo te comportas en casa, con tu familia, con las personas que no pueden juzgarte públicamente porque son las que más te quieren o las que más dependen de ti. Comenzamos este vídeo con una imagen, alguien mirándote desde la cocina. Hemos recorrido 3000 años de historia para llegar a comprender quién es ese alguien, de dónde viene, qué hace, qué dice sobre las personas que lo pusieron ahí. Zhaoyun es muchas cosas al mismo tiempo. Es un vestigio de la humanidad más antigua, cuando el fuego era el corazón del mundo y la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano era más permeable de lo que ahora imaginamos. Es un ingenioso mecanismo de control social y al mismo tiempo de empoderamiento personal, en una cultura que supo hacer de la vida doméstica un espacio moralmente serio. Y es, quizás, una pregunta disfrazada de Dios. ¿Quién eres cuando nadie te ve? La próxima vez que estés en la cocina, cocinando tarde, con la guardia baja, siendo exactamente quién eres cuando no actúas para nadie, piensa en Zhaoyun. No como superstición, no como amenaza, sino como una invitación vieja de 3000 años a tomarte en serio a ti mismo en el espacio más íntimo que tienes. Si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte y a dejar en los comentarios qué otros dioses o figuras mitológicas de culturas poco conocidas te gustaría que exploráramos juntos. El mundo está lleno de historias como esta, extrañas, hermosas y más ciertas de lo que parecen. Hasta el próximo mito.